Recording in progress. Recording in progress. Entonces, Rabbeinu Yonah dice, cuando estamos hablando del pasuk que está en Mishle, el pasuk en Mishle dice, la traducción muy simple, hay que entenderlo, que él lo va a explicar ahora. Que el pasuk dice, Raita ish hacham beinav, si viste a una persona que es hacham beinav, que delante de él es sabio, que no es sabio delante de él mismo, vamos a entenderlo así, Tekabel ichsil mimenu, probablemente sea una persona un poco necia. Ese es el pshat simple, o sea, que no hay que tratar de pensar que ya uno lo conoce todo, lo sabe todo, no necesita ser meticuloso en escuchar y en saber, no. Hasta el punto final siempre la persona tiene que tratar de ser lo más exacta posible, obviamente en las medidas de nuestras posibilidades. Ukemoshe Ambru Hazal, como dijeron los sabios, Agas libo beorah, shote rasha begas ruach. Los sabios dicen, así lo trae Rabbeinu Yonah, la Gemara en Sanedrim, que dice que agas libo beorah, una persona que la palabra gas lev o gas ruach, en hebreo normalmente hoy, se suele utilizar la palabra gas ruach o gas lev para decir a una persona que es de no mucha educación, ¿bien? Como una persona como un poco bruta, ¿bien? Que como es así, entonces suele hablar de una manera con gasut ruach, de una manera no elegante, no educada, entonces lo suele considerar como una persona no muy educada, ¿bien? Sin embargo, en Hazal y muchas veces también en otros contextos, la palabra gas libo beorah o gas ruach a veces se refiere a una persona orgullosa, que tiene tanta gavá de sí mismo que a veces no se da cuenta que también tiene que escuchar, que también tiene que profundizar en el estudio, que también tiene que preocuparse de tratar de entender y de enseñar de una manera que sea correcta. Entonces, esa es la kavaná acá, no como hoy día se dice gasruach, una persona que habla con gasut, que habla con groserías, etc. No. Acá estamos hablando de alguien que puede ser que su orgullo no le deje entender y que debe comprender y debe revisar. ¿Bien? Eso es toda la estructura que el Rab nos quiere enseñar acá. O sea, ustedes están entendiendo que es una midá muy necesaria para poder estudiar Torah y obviamente para poder enseñar Torah y no ser gas ruach y no ser gas lev beorah, como el Rab está diciendo. La gen, por lo tanto, dice, continúa, Adam amore yesh lo lisabe liten badabar. La persona que enseña tiene que lisabe liten. Lisabe liten quiere decir tiene que pensar y otra vez pensar y preguntar y responder en el asunto ese. Uleahmitz amachshaba beleash hota. Y dejar el pensamiento por un tiempo y dejarlo allí que mahmitz. Mahmitz quiere decir como que se vuelva hametz, o sea, dejar un tiempo, o sea, pensar, analizar, hacer algo, preguntar, responder y después dejar un tiempo de descanso para que las ideas vayan decantando, ¿no? Que inyan sheambru, como dice la Gemara, Najón, mahmitzim et adim, ¿bien? Se deja leahmitz como la masa para que leude, así también hay que dejar el din de cantar. O sea, si queremos, esto está, como dice el Rab al principio, está designado, está dirigido a las personas que tienen que decidir alajot. Pero si los queremos traer a nuestra vida, también con la forma en que nosotros debemos actuar, debemos tratar, si vamos a decidir algo que pensamos que es lo correcto, siempre dejarlo decantar y no hacer decisiones apresuradas, sino que queden como que leuden un poco. ¿Bien? Esa es la kavaná, ¿no? Es bastante simple, entre comillas, pero no siempre las personas suelen ir detrás de esto. ¿Okay? עכשיו, ושעל ידי חימוץ בהטמנה, que por el hecho de que fermentó, entre comillas, ¿כן? בהמתנה y se demoró, o sea, se dejó allí esperar, מוסיף סברה על סברתו,
se puede agregar una lógica sobre la lógica anterior, upilpula el pilpuló, y una meditación sobre otra meditación. Ad sheyadin din emet leamito, hasta que pueda decir algo o pueda obtener algo emet leamito. Ki bamachshava shniya, porque con el segundo pensamiento, ir el omar va a poder ver, mashelo ra'a barishoná, lo que no vio en el primero. Y esto es muy importante. También, como les estoy diciendo a niveles más simples, cuando uno tiene un primer pensamiento, lo deja descansar un tiempo, entre comillas, después pueden haber otras variables que nos puedan indicar que el primer pensamiento, lo que yo pensaba, tal vez no era exactamente así, y hay otra forma de ver lo que es el segundo pensamiento. ¿Ok? Eso es lo que Rab nos quiere enseñar. Ubeinian ze, y sobre este tiempo, Amar Asaf, dijo Asaf ahí en los Teilim, Ki it hametz levavi, cuando se fermente mi corazón, quiere decir que lo deje pasar, o sea, que deje esperar los pensamientos. Becheliotai, y mis riñones, esh tonen, van a recibir como una fuerza, de alguna manera van a ser más útiles. Clomar, quiere decir a Jarei, asher levavi mit hametz mit palpel, después de que mi pensamiento mithametz se fermentó, mitpalpel, reflexionó, etc., al ajochma, sobre la sabiduría, ukeleotai eshtonen, y mis riñones, es una metáfora todo lo que se está hablando, ¿no? Obviamente, no es que el corazón se vuelva hametz, ni que los riñones les pase algo, no es una forma de hablar. Los riñones siempre se utilizan como símbolo de algo muy profundo, porque están como muy, muy, muy metidos dentro del cuerpo, entonces se refiere a algo como muy, muy, muy amok. Y mis pensamientos van a llegar a algún tipo de conclusión. Ani mishtonen beumit haded. Yo me voy a volver más con shinun. El pasuk en Teilim que leí. El pasuk en Teilim de Asaf es el 73:21. ¿Bien? El pasuk es Teilim 73:21. Cuando habla Asaf, ahí habla de que se van a decantar mis riñones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona va a llegar a Shinun. Shinun en hebreo significa dos cosas. ¿Bien? Shinun es leshanot, estudiar, pero también es leshané. Leshané en hebreo es afilar, afilar. Entonces, que mis riñones me van a afilar, me van a transformar a mí en una persona muchísimo más afilada. Afilada quiere decir que puede entender con mayor profundidad los temas de los que se está tratando. ¿Okay? Y así es como el Rab termina diciendo en este punto, dice, Ani mishtonen, yo me afilo, umit hadded, y me vuelvo afilado. Hoy día se utiliza la palabra hidud, lejaded, para afilar. Ustedes probablemente conocen lo que es un mahded, con que se afilan los lápices, ¿no? Bueno, eso es lo que se consigue cuando uno no decide o no está diciendo cosas sin pensarlas. Así, lo primero que se te ocurra decirlo, no. Eso no es así. Hay que pensar y afilar la mente y dejar que los pensamientos decanten para después llegar a tomar decisiones, cuanto más el Rab que tiene que decidir cosas legales, ¿no? Asagati la dat, isakti dat, o sea, conseguí entender algo, que Kiblize lo yadati, sin esto no hubiese sabido, bezeh el ki, esta es mi parte dentro de la Torah de Hashem. Shekatuv Ahara, porque está escrito después, como está escrito después, Beani Baar Beloeda, yo fui una persona necia que no supo, esto si no me afilé, si hablé así directamente, que Bahamot Haiti Imha, como si hubiese sido como si hubiese sido un animal delante tuyo, estuve contigo, o sea, no hice las cosas con la suficiente con el suficiente pensamiento. ¿Okay? Akitsur, en resumidas cuentas, lo que Rabbeinu Yonah nos está enseñando es que la persona antes de decidir debe pensar, y no solo una vez, a veces, muchas veces,
hasta llegar a una conclusión de algo para sacar lo que también se conoce como solet nekiah, o sea, sacar una sémola que sea limpia. ¿Okay? Cuanto más, ya se los dije, el rabino que tiene que decidir alajot. ¿Okay? Eso es lo que el Rab nos quiere enseñar sobre eso de Evu metunim badim. Sean tranquilos en el momento de decidir una ley. Beataam, y el motivo, dice Rabbeinu Yonah, al masheamar Evu metunim badim, por el tema que dice que sean tranquilos en el din, כדי להזהיר יותר על הדיינים משאר הוראות, para hacer una advertencia sobre los dinim, o sea, las leyes, más que el resto de las horaot. Ustedes saben, hay din quiere decir una alajá. ¿Bien? ¿Qué es una alajá? Por ejemplo, basar behalav, kashrut, en Shabbat, tarat mishpachá, la shomará, las cosas que tienen que ver con leyes. O sea, esta es la alajá. Y es importante conocerla, saberla y levarerotá, afilarla suficiente para que se entregue en forma clara. Ok, ese es un tema. Y hay otros tipos de oraot. Oraot quiere decir otros tipos de instrucciones que están también dentro de la Torá, obviamente, y sobre las que tenemos que también ser exactos, pero que muchas veces sobre las oraot hay discusiones, o son ejemplos, o son cosas metafóricas que se pueden entender a veces de varias formas, ¿no? Y por eso dice acá el Rab, que el Rabbeinu Yonah, que lo importante en este punto es que va dirigida esta advertencia a los dinim, o sea, a las leyes, para que después que se hayan dicho, las personas sepan en forma clara qué es lo que tienen que realizar. Shehem y Gadol, dice el Rab, ellos son un punto grande en Beyediat Aboreit Baraj, en el conocimiento de Hashem, o sea, al conocer los dinim, las leyes, las halajot, son un punto fundamental en el conocimiento de Akadosh Baruj Hu. Ukemo she'amar Yirmiyah Anavi, como dijo el profeta Yirmiyahu en el Perek Tet, en el Pasuk Haf Gimel, o sea, 9:23, dice, Askel veyadoa, aprende y entiende y debes saber, oti, a mí, o sea, debes comprenderme a mí, que ani Hashem oseh chesed umishpat, yo soy Hashem, que hace bondad, mishpat, justicia, tzedaká, que hace tzedaká, ustedes ya saben, baaretz, en la tierra, o sea, en el olam hazé en el que nosotros vivimos. Ki ba'ele hafatzti neun Hashem, porque estas cosas son las que yo busqué, las que yo quise, las que me interesó, dice Hashem. O sea, ¿qué es lo que a Kadosh Baruj Hu le interesa? Escuché muy bien, porque el profeta está diciendo cómo uno se puede acercar a Hashem, cómo puede conocerlo. Gesed, bondad, mishpat, ley, o sea, las leyes, las halajot, en forma exacta, sin bilbulatzia, sin estar confundido. Tzedaká, o sea, dar tzedaká a las demás personas, dice en la tierra, obviamente, en el mundo en el que estamos, Baele hafatzti, dice Hashem. Estas son las cosas que yo quise, las cosas que yo busqué. Entonces, de yaskil adam ladaat et Hashem, y cómo una persona va a lograr conocer a Hashem, behu dabar animna, es algo que no es imposible. ¿Cómo se conoce a Hashem? Que no es guf, en lo guf, en lo de mutaguf, no tiene cuerpo ni tiene forma de cuerpo. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Hashem? Y acá Rabbeinu Yonah trae un ikar, no es exactamente de él, pero es un ikar, un fundamento de la Torá, que es lo siguiente: ¿cómo realmente podemos conocer a Kadosh Baruj Hu? Dice Rabbeinu Yonah, Ach bezot yadanu la'asot din umishpat. ¿Cómo lo conocemos? Haciendo din umishpat, o sea, estudiando alajot y cumpliéndolas. Esa es la forma en que nos acercamos a Hashem y que lo conocemos. Que Hashem asa ele, porque Kadosh Baruj Hu las hizo. O sea, él es el fundamento precisamente de estas alajot. Entonces, cuando yo cumplo kashrut, que es algo que Kadosh Baruj Hu nos informó, nos enseñó, entonces estoy acercándome a él a través de la kashrut. Cuando es Tarat HaMishpachá, es a través de Tarat HaMishpachá. Cuando es Shabbat, será Shabbat, etc. ¿no?
Bezeu she neemar, esto es lo que está escrito también en el profeta Yirmiyahu 22:16, dice, Dan din ani, juzga el juicio del pobre, de Edión y el menesteroso, haz tov, entonces habrá bondad, habrá algo bueno, alo hi adaat oti, neum Hashem, que es lo bueno que me podrás conocer a mí. O sea, cuando una persona hace un juicio para un pobre y un menesteroso, acá los comentarios dicen que cuando se habla del pobre y del menesteroso con el que se hace el din, el pshat es muy simple, ¿no? Si una persona pobre o menesterosa necesita de una alajá, hay que enseñarle, decirle, etc. Pero también se entiende que pobre y menesteroso en la alajá precisamente, o sea, que la persona no conoce cuál es la alajá o no sabe cuál es, por ejemplo, un din, una ley en kashrut. Entonces se llama pobre. Si tú le haces el din, le enseñas, entonces estás haciendo el din con ese pobre. Y de esa manera, ¿qué pasa? Él me va a conocer. Que así que me van a conocer. La misma idea de Yirmiyahu que Rabbeinu Yonah ha sacado para explicar que hay que conocer a la Jot y hacerlas de una manera que sea clara, como ya dijimos antes. Uchtiv está escrito también, dice Rabbeinu Yonah, de Makom Acher, en otro lugar, en Mijá, en el profeta Mijá 6:8, dice, Uma Hashem Doresh Minja, ¿qué Akadosh Baruj Hu te pide? Ki im asot mishpat be'ahavat chesed, que hagas mishpat, leyes, be'ahavat chesed, y que tengas amor por la bondad, o sea, que hagas bondad, o sea, alajá y bondad. ¿Por qué está Rabbeinu Yonah repitiendo esto? Porque cuando ya nos enseñó, pues, ahora, que la persona cuando decide una alajá tiene que hacerlo después de haber pensado muy bien. Entonces dice que el ta'am de por qué tiene que ser así, de que hay que pensar muy bien la halajá y decidirla, y que la decisión sea muy pensada, y como dijo, tiene que fermentar, todo lo demás que él dijo, es porque de esta manera conocemos a Hashem. O sea, esta es la forma que tenemos de acercarnos a Kadosh Baruj Hu. Es por eso cuando los sabios en la Mishnah acaban de decir, Evu, Metunim Badim, sean tranquilos en el din, o sea, en la ley, porque esta tranquilidad de poder hacer una decisión después de haberla pensado muy bien es justamente la puerta para conocer a Kadosh Baruj Hu y acercarnos y unirnos a él. Es por eso que está trayendo estos pesukim, para que entendamos que esto es una deducción lógica, una cosa detrás de la otra. Ki adinim, y sigue explicando, los dinim, o sea, las leyes, hem shoresh gadol la Torah. Las reglas, las alajot, son la raíz grande de la Torah. Aquellas que tengan el texto delante de ellas, de Rabbeinu Yonah, que es el que estoy estudiando ahora, esta es una frase que hay que subrayar, porque es un principio. Y es un principio que a veces, no siempre, nosotros le solemos dar el mishkal, el peso que tiene. Dice, Ki hadinim, las leyes, o sea, las alajot, hem shoresh gadol la Torah, son la gran raíz de la Torah. Por lo tanto, si la persona no las tiene claras, si primero no las conoce, y no las conoce en forma clara, probablemente va a tropezarse. Y el tropiezo lo que le va a llevar es a desconocer a Hashem, porque se está apartando. Porque la forma, lo acaba de decir, de conectarnos y de acercarnos a Hashem es a través de los dinim, o sea, es a través de la salahot. Umehem, de ellas, dice el Rab, Umehem, Nishtat Haolam. No es solo eso, que son un shoresh muy grande de la Torah, sino que en los dinim sobre los dinim fue construido el mundo. O sea, sobre estas salahot es que el mundo fue nishtat, fue construido, floreció, ¿okay? Se construyó. Que Moshe Ambru Midrash, como está escrito en el Midrash, Ktiv Lifnei Aseret Hadvarim, como está escrito antes de los Aseret Hadvarim. Va a traer un pasuk en el libro de Shemot,
libro de Shemot, Yud Het, Haf Vav, o sea, 18:26, dice, Beshaftu et ha'am bechol et. Van a juzgar quiere decir van a dar dinim, van a dar mishpatim, juicios, alajot, al pueblo, o sea, para Am Israel, bechol et, en todo momento. Uktiv leahar aseret adibrot, y después está escrito después de aseret adibrot. Esto está escrito antes de aseret adibrot. ¿Okay? O sea, ¿qué quiere decir antes de aseret adibrot? Antes que se diera la Torá, ya estaba la idea que el din es la base del mundo. Después que se dio la Torá, después de aseret adibrot, está escrito en el pasuk 21a, dice, Ele mishpatim, estos son los juicios. De esto aprende Rabenu Yonah que el din era algo que mantenía el mundo antes que la Torá fuera entregada y obviamente cuanto más después que la Torá fue entregada. Mashal le matronita, y trae un ejemplo, dice el mashal de una matronita, o sea, de una señora importante. Shaita olejet baderech, que iba caminando por el camino ella, beabadea oljin lefanea, y los siervos, los ayudantes, los empleados de ella iban caminando delante de esta señora, una señora importante, ¿no? Veajarea bechli zain, y detrás de ella también sus siervos iban bechli zain, con armas. Ustedes no sé si han visto, probablemente lo deben haber visto cuando se ve al primer ministro, el presidente o algo así, pasa en una caravana, entonces él normalmente está en medio y hay gente que lo protege que va adelante y hay gente que lo protege que va detrás. Ese es el mashal de la matronita, que en la matronita es una acción importante con siervos que van delante de ella y siervos que van detrás de ella con armas. Opina Rabenu Yonah que esos siervos que van delante de la matronita son las salahot, o sea, son los dinim que permiten que la matronita, el mundo, se mantenga, se cuide, y obviamente también están detrás. ¿Bien? Para que vean hasta qué punto el Rab considera que el estudio de la salahot en forma clara, no olvidemos, metunim badim, forma clara, en forma sopesada, en forma pensada, es algo que mantiene al mundo. No vamos a entrar en más puntos sobre la importancia que esto tiene, ustedes ya lo conocen, pero fíjense la machshavá que tiene Rabenu Yonah, que está diciendo si queremos una sociedad ideal, o sea, si queremos vivir en una sociedad que esté realmente preocupada de nosotros, lo que la fundamenta son las alajot, lo que la mantiene son las alajot. Entonces podemos pensar también a nivel contrario, cuando estas alajot no se conocen, no se estudian, no se cumplen, la sociedad se perturba, se corrompe, por motivos muy simples, ¿no? Continuamos. Entonces este es el primer punto que dice que los Anshe Knesset Agdolá estaban muy preocupados de que las alajot sean dichas en forma tranquila, pensadas o pesadas, etc. Segundo punto, dice, Ve'amidu talmidim arbe. Es necesario tener muchos alumnos. ¿Bien? Esto quiere decir que los grandes rabinos tienen muchas personas que estudian con ellos. Las morot, también las maestras de Torá, que enseñan Torá, tienen que tener muchas alumnas. Es necesario. Ahora, ¿por qué es necesario? Vamos a verlo ahora. Uno podría pensar, bueno, para transmitir la Torá, ¿cuál es el hidush? ¿Cuál es el hidush que el Rab quiere entregarnos, quiere decirnos? ¿Okay? Entonces el siguiente. Dice así, Hemidu talmidim harbe. Crean, tengan, hagan muchos alumnos. Kedat Bet Hillel, como es la opinión de Bet Hillel. Kainyan Sheshaninu, como nosotros enseñamos, trae el Rav un makor, trae el Rav una fuente que aparece en otro Pirkei Avot. Ustedes saben que el Pirkei Avot que estamos nosotros estudiando es uno, ¿okay? Pero existe otro más. ¿Okay? La verdad es que existen dos más. Pirkei Avot se denomina este libro que estamos estudiando porque trae una recolección de perakim,
de enseñanzas de diferentes sabios a los que nosotros conocemos como Abot, que no son los sabios, los padres, ¿no? Sin embargo, existen dos más. Existe el Pirkei de Rabbi Eliezer, que son enseñanzas de un solo sabio, que es Rabbi Eliezer. Y existe otro Pirkei Abot, que es el Pirkei de Rabbi Natán, ¿bien? De otro sabio que era Rabbi Natán. Entonces, que son también contemporáneos, son jajamín de la misma época, la época de la Mishnah, y traen pensamientos de ello. En un caso de Rabbi Eliezer, en otro caso el Pirkei de Rabbi Natán es de Rabbi Natán. Akshav, trae Rabbeinu Yonah acá un makor, una fuente del Abot de Rabbi Natán, o sea, del Pirkei Abot de Rabbi Natán, o sea, de los pensamientos de este jajam. Quiero explicarles que cuando se dice, por ejemplo, Pirkei de Rabbi Eliezer o Abot de Rabbi Natán, no todo lo que está escrito ahí lo dijo Rabbi Eliezer, o son sus ideas, o no es todo lo que dijo Rabbi Natán. Ellos recopilan mucha información de diferentes sabios y después las sintetizan en estos peraquín, en estos capítulos que ellos publican. Entonces trae Rabbeinu Yonah una fuente del Abot de Rabbi Natán. Y dice así: Bet Shammai Umbrim. Bet Shammai dicen ahí: En melamdim ela letalmid hagun vetzanua vekasher beyere Shamayim. Bet Shammai dice que no se enseña Torah sino a un alumno que sea hagun, decente, tzanua, recatado, pudoroso, kasher, que sea una persona honesta, veyere Shamayim, y que sea una persona que tenga irat Shamayim, que tenga temor por Dios. Obviamente el Dios de la Torah estamos hablando, ¿ok? Esto es lo que dice Bet Shammai. O sea, Bet Shammai dice que la Torah debe debe entregarse, depositarse en un kli, en un receptáculo, que este receptáculo sea noble. Y para que el receptáculo sea noble, se necesita que tenga características específicas. Está hablando Bet Shammai, o sea, están hablando los alumnos de Shammai Azaken. Y por lo tanto hay acá una tradición por detrás. ¿Bien? Y esta nobleza en la persona que va a recibir la Torá está definida como, que ya dije, que sea agún, decente, sanúa, pudoroso, que sea kasher, que sea una persona honesta, y que además sea una persona que tenga irat shamayim. Si estas características se dan, 1, 2, 3, 4, entonces es un kli noble, es un receptáculo noble y se puede entregar a el Torá. Sheneemar, como está escrito, eso él lo aprende de un pasuk en Yov, que dice: Kol tamun litzpunav. Todo lo que está oculto, litzpunav, para aquellos que son ocultos. ¿Ok? O sea, está hablando de todo tesoro. Tamun es como un tesoro, que es una cosa guardada valiosa, para aquellos que saben recibirlo y obviamente mantenerlo. ¿Ok? Esto es correcto, no es algo que sea incorrecto, está bien hacerlo así. Está bien que la persona sepa que es necesario tener un receptáculo noble para una enseñanza tan noble. Esto es la opinión de Ken de Bet Shammai. Akshab, hay quien discute, que vamos a ver ahora, y por algo, ¿ok? Dice Bet Hillel. Bet Hillel son los alumnos de Hillel Azaken. Dice: Ombrim, melamdim lekol adam. Dice, se le enseña a cualquier persona. Afilu, incluso dice, mea bishvil sheyetzu mehem asaratovim. Dice Bet Shammai que si estoy buscando únicamente tener un receptáculo noble para enseñar Torah, la capacidad de comunicar la Torah va a estar limitada. ¿Por qué?
está muy bien. Hay muchas personas que pueden tener estas características que mencionamos, que sean personas decentes, que sean personas pudorosas, que sean honestos, que tengan ira chamán. Es posible encontrar, pero no siempre es la mayoría de las personas. No siempre la mayoría de las personas son así. Y es la realidad. O sea, la realidad es que no todos, por lo menos en un principio, podemos decir de nosotros que tenemos estas capacidades, que tenemos estas cualidades, ¿no? Entonces viene Bet Hillel y dice, vamos a enseñarles a todos, todos, incluso 100. Bishvil, ¿para qué? Para que de estos 100 al menos salgan 10 que sean buenos. O sea, el Rab está diciendo lo siguiente, o sea, la escuela de Shammai está diciendo así. La Torá tiene una fuerza y esa fuerza posibilita también el cambio. O sea, es posible que si una persona no tiene ninguna de las características que recién acabamos de mencionar, pero cuando comienza a acercarse al estudio de la Torá, comienza a ingresar en el estudio de la Torá, ese estudio lo va haciendo cada vez más fino, va haciendo que la persona vaya adquiriendo una fineza de espíritu, que vaya cada vez avanzando a poder realmente transformar su vida y transformarse él y a los demás. Entonces tiene una fuerza la Torah para hacerlo. Entonces Bet Hillel dice, vamos a enseñar Torah a todos los que quieran venir y escuchar. Puede ser que Tovim quiere decir a nivel máximo, tengamos 10. Beseder, dice él, está bien. Vamos a hacerlos por esos 10 que puedan salir. Esta es una discusión icronita, es una discusión fundamental entre estas dos escuelas. No hay una contradicción, o sea, o es uno o es el otro. No, no es así. Sin embargo, hay una posibilidad de entender cuál es el camino de uno y cuál es el camino del otro. Esto lo vamos a ver varias veces más adelante. Que ustedes recuerden esto que acabamos de decir, porque lo vamos a ver más adelante. Según lo que estamos estudiando, podíamos decir simplemente que Anshei Knesset Agdolá, cuando dijeron hagan muchos alumnos, están pensando en que en la opinión de, o Bet Hillel está siguiendo el consejo de los Anshei Knesset Agdolá, de los sabios de la Gran Asamblea. Vamos a ver si es así. Continúa el Rabbeinu Yonah, que está citando el Abot de Rabbi Natán. Dice, Beasara kedei sheitz'u shnaim. Enséñale a 10, porque pueden de esos 10 salir 2. Shnaim, a 2, lefi she'einechem yod'in eize mehem ikshar ze o ze. Y enséñale a los 2, aunque tengas 2, enséñale a los 2, porque tú no sabes, o ustedes no saben, cuál de ellos va a transformarse en una persona honesta, cuál de ellos va a progresar. Entonces enséñale a los 2. Veim shneichem keehad tovim, porque puede ser que los 2 salgan bien. ¿Bien? O sea, uno puede pensar, bueno, tengo 2, no sé cuál de los 2 va a terminar siendo alguien honesto, pero puede ser que sean los 2 también. Entonces, no hay que, digamos, cerrar la enseñanza, incluso a 2, que al parecer, porque si ponemos estos 2, quiere decir que hay que leashkia, hay que invertir en ellos, ¿no? Entonces, incluso que uno salga honesto, no hay problema en eso, porque tú no sabes, puede ser que los 2 salgan honestos. O que Hahuma hace Shelilel. Otra prueba a el tema este de Anshei Knesset Agdolá que hay que enseñar a muchos alumnos. Que este es un maaseh con Hillel, directamente Hillel Azaken, Shekanas lechol talmidab, juntó a todos sus alumnos, Amar lahem y les dijo, Talmidai yesh kam kulchem. Dijo, mis alumnos, yesh kan, aquí están todos ustedes. Beambru lo hem. Le dijeron sí. Se preguntó, ¿están todos mis alumnos? Kulchem, todos. Le dijeron hem, sí. Amar leu, les dijo a ellos. Echad mitalmidav
le dijo uno de sus alumnos, Kulam kan chutz mikatam shebahem. Todos están acá excepto al más pequeño de ellos. Amar lahen yabo katam, que venga ese pequeño, sheatid, porque en el futuro, hador lehitnaek al yado, porque en el futuro la generación entera va a comportarse, va a recibir sus enseñanzas. ¿Entienden lo que pasó? Le pregunto, ¿están todos mis alumnos? Dijeron, estamos todos excepto un pequeño. Pequeño no en el sentido de que era pequeño en edad, también es posible, ¿no? Pero pequeño en el sentido de que no era no era el alumno más adelantado. A eso se refiere por lo menos eso es el remes de la historia, lo que la historia nos quiere enseñar. Le dijo, no, traigan, que venga también, porque este pequeño, al final toda la generación se va a conducir por él. Beviu le Rabban Yohanan ben Zakkai. ¿Y a quién trajeron? ¿Quién era? Era Rabban Yohanan ben Zakkai. Ustedes saben que Rabban Yohanan ben Zakkai fue quien logró escapar de Jerusalén cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos. Logró varias cosas importantes de Vespasiano y fue justamente a través de él que se construyó la Yeshiva en Yavne. Él fue alumno de fue el maestro de Rabbi Eliezer y de Rabbi Yoshua, y ellos los maestros de Rabbi Akiva. Entonces Rabban Yohanan ben Zakkai era el Pajot Shebahen, el más pequeño entre ellos. Veine ki en lithot haketanin mipnei hagedolim. No hay que rechazar a los que parecen pequeños, que no saben mucho, que no entienden mucho, que están como poco rezagados. Nunca hay que litjototan, nunca hay que rechazarlos por los que son más adelantados, los más grandes. Ki hagdiim naasu tayashim. Porque como dicen los sabios, los chivos, hagdiim, los cabritos, se vuelven tayashin, se vuelven chivos. O sea, entre las cabras, un cabrito pequeño, gdi, los gdim son los gdim, como la Haggadah de Pesach, se puede volver un tayash, se puede volver un chivo grande. De al inyan ze darshu. Tercera prueba, ya ha traído, hasta el momento, no se olviden, ha traído el tema de Bet Shammai y Bet Hillel, para indicarnos que Bet Hillel va según lo que dijeron allá en Knesset Agdolá. Después trajo la historia de Hillel y Rabban Yohanan ben Zakkai. Y ahora trae otra prueba, una tercera. Dice, Be'alinyan ze darshu Hazal. Sobre este tema de hacer muchos alumnos, dijeron los sabios, Baboker, en la mañana, Zera et zareja. Planta tu plantación, planta lo que tengas que plantar. De la eref, y en la noche, la tarde, al tenaj yadeja. No quites tu mano, o sea, planta también. O sea, planta de mañana y planta de tarde. Que es un pasuk en Kohelet 11:6. El pasuk dice, como ya lo leímos, en la mañana planta y en la tarde también. Planta en la mañana y planta en la tarde. Im ha'amadta talmidim bebahurtja. Si tú tuviste alumnos cuando eras joven, eso, hin ha'amadta talmidim. Si tuviste alumnos bebaharutja, cuando eras joven, o sea, cuando eras un maestro joven, tuviste alumnos, ha'amed talmidim beziknutja. Levántalos también hasta el midín, también cuando seas anciano. ¿Ok? O sea, no porque digas, bueno, yo ya enseñé cuando tenía 20, 30, 40 años, ya enseñé ahora que tengo 70, 80, no es necesario. No es así. La Torah no es así. ¿Okay? Acá no, puede ser que a nivel práctico, pero a nivel de Torah no existe la jubilación. No es que de repente la persona se jubila y se va a su casa. ¿Okay? Puede ser que a nivel técnico, pero a nivel real no es así, se sigue enseñando. Entonces, si tuviste cuando eras joven, también tienes que hacer alumnos cuando eres mayor, cuando eres anciano. Y ¿por qué? Entonces va a explicar por qué. Que aquí,
ha'rabot talmidim, porque aumentar talmidim, hacer talmidim, ¿ken? Davar tov hu, ad meod, es algo muy importante, ad meod, mucho, mucho. Ushut, y el mérito, hu lo lagab, gdola, y el mérito es también extremadamente grande para el maestro. Tener alumnos cuando joven, tener alumnos cuando se es mayor. Eso también se aprende del Midu Talmidim Harbe. Entonces, Midu Talmidim Harbe, Rabbeinu Yonah lo está estudiando, trajo tres temas, y lo puso en tres de diferentes ideas. ¿Okay? Número uno, el tema de Bet Shammai y Bet Hillel para enseñarnos, enseña Torah a todos, incluso sean 100, puede ser que 10 salgan bien. Eso es parte de la Kavaná de los sabios de la Mishnah. Segundo, aunque tengas personas que sean kesherim, honestos, y que sean personas decentes, etcétera, pero que al parecer no entienden mucho, no vayas a litiash, no vayas a perder la esperanza de ellos. Incluso los más pequeños pueden transformarse después en ser muy grandes y muy sabios. Por lo tanto, esto también significa hacer muchos alumnos, no ir solamente a aquellos que saben mucho y que entienden mucho, sino también a los más pequeños, porque los más pequeños se pueden transformar después en más grandes. Y tercero, que no, ahora a nivel del rabino, del maestro, que no piense que porque ya hizo cuando era joven, ya no es necesario que lo siga haciendo, no. Cuando se es joven y también cuando se es mayor, porque es un mérito muy grande. Ok, este es el segundo punto que dijeron los Jajamim en la Mishnah. Tercer punto que dijeron Anshe Knesset Agdolá, Veasu Seyag la Torah. Hagan un cerco a la Torah. El tema del cerco a la Torah es algo que nosotros conocemos del mundo de la halajá. ¿Bien? Por ejemplo, hay cosas que existen en la halajá porque son cercos, como por ejemplo el mukse, ¿no? Para tratar de no llegar a ser un trabajo prohibido en Shabbat, entonces también está prohibido mover ciertos objetos que se consideran mukse, etc. O sea, hay muchos cercos en la Torá en ese tema, precisamente en Shabbat, también en Tarat HaMishpachá, bastantes Gdarim, etc. Es algo conocido en la halajá. Entonces, esto también, dice la Mishnah, es algo que enseñaron los Anshe Knesset Agdolá. Entonces va a explicar Rabbeinu Yonah qué es lo que esto significa y cómo lo podemos entender. Dice Rabbeinu Yonah así, Beasu Seyag la Torah. Van a hacer un cerco a la Torah. Que Inyan Sheneemar, como está escrito, Ushmartem et Mishmarti. Este es el pasuk, para que sepan, del cual surge, es un pasuk en Vaikra, en el libro de Vaikra, ustedes ya conocen el Levítico, Vaikra, Yud Het Lamet, 18:30, donde el pasuk dice Ushmartem et Mishmarti, van a cuidar mi guardia. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que hacer Mishmeret le Mishmarti. ¿Ven? Como dice el Rab, explica, porque así está escrito en las Gemarot, tienen que hacer un cerco a mi cerco. Hashem pone un cerco, la halajá, por ejemplo, no se puede escribir en Shabbat, digamos, y a Israel, los Jajamín hacen un cerco a eso y prohíben, por ejemplo, transportar lápices. ¿Ven? Puse un ejemplo, hay más. ¿Ven? Clomar, dice el Rab, Asu mishmeret le mishmarti. Hagan un cerco a mi cerco. Ve aseyak judavar gadol. Dice Rabbeinu Yonah, el seyag, el cerco, es algo muy grande. Un meshubach, y algo muy alabado. O sea, importante, ¿no? No es, ¿por qué lo tiene que decir? ¿Por qué Rabbeinu Yonah tiene que decir que es algo grande, un meshubach? Porque a veces existe un cierto rifión, una cierta debilidad en las personas causada por un yetzer muy, muy extraño, que cuando se habla de cercos que los sabios nos han decretado, las personas tienden como
a no tomarlo, no darle el peso que tiene. ¿Bien? Pensar, bueno, es una alajá de Rabanán, como que es menos importante. Eso no es así. Primero, no es menos importante. Tiene Dargot, obvio, hay niveles y en ciertos momentos, si es de Rabanán, la alajá nos va a permitir tal o cual cosa porque es de Rabanán, cosa que de Oraita no sería así. Pero desde el punto de vista del Icarón, o sea, del sentido básico, es algo gadol umeshubach. Gadol, grande, umeshubach, alabado. La azot seyag, hacer un cerco, be gader la mitzvot. Y un cerco, algo que rodee a las mitzvot. No se olviden, gadol umeshubach, grande y alabado. Leval yuhal lehikashel, para esto, para que la persona no se vaya a tropezar, bahem, con ellos, ayare et varashem. ¿Quién y esto va a construir o va a hacer que la persona que es Yared Bar Hashem, la persona que tiene temor de la palabra de Hashem, que Jared Bar Hashem, no se vaya a tropezar? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque nosotros, los seres humanos somos muy complejos, entre comillas, y tenemos muchos pensamientos, tenemos muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y no siempre sabemos manejarnos de forma tal que estemos constantemente dentro de un marco que se llama Irat Shamayim. Entonces, los jajamín que ya nos conocen, que conocen la naturaleza humana muy profundamente, saben que la persona puede fácilmente tropezarse, incluso que sea alguien que tenga algún tipo de Irat Shamayim, pero puede tropezarse. Entonces, para que esto no ocurra, entonces fijaron cercos. Entonces, denle a los cercos que los jajamín fijaron la importancia que tienen, porque los cercos precisamente son una manifestación del conocimiento que tienen los sabios profundo de la naturaleza humana. No son una cosa que viene a hacer más pesado el cumplimiento de la Torá, sino que son, si lo vamos a poner en estos términos, el tema más profundo en que uno puede conocerse a sí mismo, precisamente en el tema de los cercos. Por eso el Rab dice, están ahí, lebal yuhal leikashel bahem, para que la persona no se vaya a tropezar en las mitzvot y vaya a ser abrot. Lajen, por lo tanto, amekayem et divrei hazal, la persona que cumple lo que dijeron los sabios, shehen seyagin la mitzvot, que son cercos a las mitzvot, de la Torah, Hidev Aira, ¿qué está haciendo? Está queriendo, hace Hivuv, o sea, tiene cariño por la ira, por el temor a Hashem. Mimi sheose a mitzvah atzma, por aquel que mandó hacer la mitzvah. O sea, cuando estamos preocupándonos de no transgredir, ni siquiera el cerco es una manifestación del cariño por Irat Shamayim que tenemos de aquel que dio la mitzvah. Ki en asiata mitzvah o jajale ira. Escuchen lo que el Rab va a decir. Dice, el hacer una mitzvah no es una prueba de la ira, que mo ashomer la seyagim, como aquel que cuida los seyagim, que cuida los cercos, shehunis har mitchila, que se preocupa desde un principio, shelo yavi lidei peshia, para no caer en un delito. Ya que estamos cerca de Hanukkah, una cosa muy interesante para que vean hasta qué punto es importante. Ustedes saben que en Hanukkah tenemos que encender la Hanukkah, ¿no? Hanukkah Mitzvah. Es todo de Rabanán, pero de todas maneras es importante para entenderlo, ¿no? Como un ejemplo. Y la vela de Mitzvah, o sea, la Mitzvah propiamente tal de Hanukkah, que como está fijada actualmente, es que tenemos que encender en total, en la Hanukkah se encienden 8 velas, ¿no? O sea, cada día se va encendiendo una más hasta que se completan las 8. Por lo tanto, nuestras Hanukkiot tienen 4 velas por un lado, 4 velas por otro, se pone el aceite, la petilá, y se enciende como todos sabemos. Sin embargo, hay una vela agregada.
ustedes saben, el shamash. Y simplemente el shamash no es parte de la mitzvah, porque la mitzvah es encender con las velas de la mitzvah misma. Entonces, ¿por qué sí el shamash está allí? Entonces, hay varias opiniones, pero voy a tomar una que tiene que ver con lo que Rabbeinu Yonah nos quiere enseñar acá. Em, una de las cosas que no se pueden hacer con las velas de Hanukkah es que Asur leishtamesh leoram no se pueden utilizar para provecho propio. O sea, las velas de Hanukkah están solamente para mirarlas, para mirar las velas de Hanukkah, para eso están. Y no se pueden utilizar para alumbrarme a mí o para un provecho particular mío. ¿Bien? Asur leishtamesh leoram. ¿Bien? O sea, no se puede revisar algo a la luz de ellas, ni hacer ningún tipo de uso. Son solamente mitzvah de encender y de mirarlas durante esa media hora que es lo que normalmente acostumbramos. Ok. Para que esto quede claro y no vayamos a cometer algún tropiezo con respecto a este tema, se agrega una vela más, la vela número 9, en lo que se conoce como el shamash, porque nos viene a enseñar que las 8 no se pueden usar, pero si llegase a haber una posibilidad de que pudiese usar alguna, sería la novena, que no es de la mitzvah. O sea, eso nos viene a enseñar que debemos cuidar, y se hizo una vela más, para cuidar lo que dijeron los sabios, que no se pueden utilizar las velas de Hanukkah, sino solamente para mirarlas, y no para utilizarlas. Y para eso está el shamash, para recordarnos eso. O sea, incluso una vela más, un poco más de plata, si la Hanukkah es de plata, un poco más de aceite y otra petilá, ¿todo para qué? Para que sepamos que hay que cumplir con las alajot de Rabanam. Y ellos dijeron, no se utilizan las venas de Hanukkah. Esto viene a ser una señal de que no se pueden utilizar las velas de Hanukkah para un provecho personal. Entonces, por eso es que el Rab dice acá una cosa bastante interesante cuando habla aquí de este punto, y dice, Ki en asiyata mitzvah, estoy leyendo en Rabbeinu Yonah, en asiyata mitzvah, o jaja leirá. Hacer la mitzvah misma, dice, puede ser que no sea totalmente una prueba de el irat shamayim que la persona tiene. Kemo ashomer la sayagim, como aquel que cuida todos los cercos que tiene, que él los cuida para no llegar jamás a caer en la pshia. O sea, el que cuida los cercos es realmente la persona que yo veo que cuando cuida un cerco está realmente manifestando ese irat shamayim. El irat shamayim que él tiene de no caer en algo que pueda de alguna manera afectar la mitzvah. Y esto es lo que lo manifiesta, precisamente el cerco, y por lo tanto, como él dijo antes, es algo, dice, Gadol, Davar Gadol umeshubach, Davar Gadol umeshubach. Ok, vamos a quedar hasta este punto donde dice, Shelo Yabi Lidei Peshia, para las que tengan el libro de Rabbeinu Yonah, o el texto de Rabbeinu Yonah, y si tienen preguntas, por favor, las pueden hacer. Recording stopped.